Bueno, el don de discernimiento de espíritu. Hay ciertos dones que por su carácter resultan ser herramientas de muchísimo valor para el cumplimiento de ciertos ministerios específicos. El don de discernimiento de espíritu es imprescindible cuando se trata de ministrar a las personas, especialmente necesitadas de sanidad interior y liberación. Al considerar este don, hay ciertas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. Su campo de acción es más limitado que el de los dones anteriores mencionados. Sus poderes de revelación están restringidos a una sola clase de objetos de conocimiento, espíritus, porque es el don de discernimiento de espíritus. Y espíritus con minúscula, porque el Espíritu Santo es con mayúscula. Son espíritus, sí, demonios, o pueden ser también el espíritu de la persona, que sea algo humano nomás. Los objetos de la revelación de los otros dones de revelación están en el plano natural, pero el discernimiento de espíritu se refiere al plano eminentemente sobrenatural y espiritual. Como señala David Pitches, este es un don sobrenatural de percepción dado sobrenaturalmente por Dios para habilitar a ciertos individuos en la iglesia a distinguir qué espíritu motiva a ciertas palabras o hechos. Este don concede al creyente penetración sobrenatural al mundo secreto de los espíritus. Revela la clase de espíritus que actúa en una persona que manifiesta conocimiento o poder sobrenatural. Hay tres clases de espíritus: el divino, el satánico, que es sobrenatural, y el humano, que es natural. El discernimiento de espíritus permite a quien tiene este don identificar al espíritu que actúa o se manifiesta en una persona o circunstancia. Por su operación podemos conocer la verdadera fuente y naturaleza de cualquier manifestación sobrenatural. 1 Juan 4:1. Este don concede la capacidad para distinguir y descubrir a los demonios y sus artimañas. Y ahí ustedes tienen algunos pasajes que con tiempo lo pueden ver en la casa. Ese don concede también la capacidad para distinguir y descubrir la presencia de ángeles y sus ministerios. Mediante el discernimiento de espíritus, todo el mundo espiritual se hace evidente y reconocible. Las cosas que no se ven se tornan palmarias y quien ministra puede saber dónde está el enemigo y dónde están sus asistentes en la tarea. Esto, hermanos, para el pastorado es impresionante lo que ayuda y es necesario. Amén. Así que cuando van a orar por un don, ustedes tienen que pedirle al Señor que por lo menos una persona de esta iglesia tenga el don de discernimiento de espíritus. Porque ese don, hermanos, les va a ayudar a que ustedes puedan discernir también a los que son falsos. Les va a ayudar. Miren, una vez nosotros estábamos con un cuñado mío predicando en Bolivia y una chica comenzó a saltar y a hablar en lenguas. Y esa era una iglesia que no tenía el hablar en lenguas. Y querían. Por eso me pedían que nosotros oremos y le enseñemos. Y por ahí mi cuñado me mira y me dice, qué bueno, la primera que está hablando en lenguas. Y yo dije, sí, qué bueno. Pero en mi espíritu sentí algo raro. Entonces le dije, vamos a orarle por las dudas. Porque el diablo habla en lenguas. Y comenzamos a orar y se cayó y se manifestó un terrible demonio. Entonces, si no hay discernimiento, ¿qué haríamos nosotros? Si no hay discernimiento de espíritu, dejamos que eso opere, le contagia a los demás y tenés ahí una cosa satánica terrible. Pero como el Señor manifestó ese don, el don de discernimiento, hermanos, pudimos descubrir y desbaratar todo consejo del diablo. Hubo un pastor que hace 3 semanas atrás estuvo en un congreso de la familia
y dijo lo siguiente: si usted quiere ser una persona feliz, no le pida al Señor el don de discernimiento de espíritu. Y no dijo por qué, pero yo lo sé por qué lo dijo. Porque, hermanos, el que tiene discernimiento de espíritu, no le podés mentir. Vino Giesi y Eliseo le dice: ¿qué estuviste haciendo? No, estuve allá pescando, no. ¿Acaso mi espíritu no estuvo contigo cuando estabas mintiendo? Cuando fuiste a esconder lo que sacaste, lo que robaste. Hermanos, el que tiene discernimiento, a mí hay veces que me pasa, yo creo que de todos estos dones es uno de los pocos dones que tengo. Me pasa que la gente me está hablando y me está mintiendo y me da una pena, me da tristeza. Y yo digo, ¿por qué no deja de mentir y no es sincero? ¿Sí? Te están mintiendo. Por eso es necesario, hermano, por más que no nos guste, pero es necesario para la iglesia. Así que ustedes oren para que su pastora tenga. ¿Cuál es la naturaleza de este don? Quizás conviene comenzar por entender lo que el discernimiento de espíritu no es. Este don no es una especie de lectura espiritual del pensamiento. Tampoco es una percepción psicológica o parapsicológica o extrasensorial. Y mucho menos es una aguda penetración mental e inteligencia natural. Los que te leen la mano, ¿no? Que te agarran la mano, que te leen, que saben tú. Eso no es así. El discernimiento de espíritus no tiene una base natural ni se apoya sobre capacidades o pericias naturales, sino que es algo sobrenatural que viene de Dios. O sea, que hermanos, no es el conocimiento o la inteligencia humana. Es algo que se manifiesta de parte de Dios. El don de discernimiento de espíritus es un don para ayudar a liberar a los afligidos, oprimidos y atormentados por Satanás. ¿Se acuerdan de esa chica que era divina? Ahí está el pasaje, ¿no? Además es un don para desenmascarar a los servidores de Satanás. En consecuencia es también un don para resistir los planes de Satanás. Además este don ayuda a descubrir el engaño y el error doctrinal. Ahí tienen los pasajes, ¿sí? Es también un don para desenmascarar a los demonios obradores de milagros. ¿Qué hacen milagros los demonios? Claro que sí. Según Peter Wagner, el don de discernimiento de espíritus es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para conocer con seguridad si cierta conducta que se piensa es de Dios es realmente divina, humana o satánica. Hace falta eso, hermanos. ¿Cuántos engañadores? Yo no sé, yo creo que acá en Alemania no. Pero por Argentina, bueno, toda Latinoamérica y Estados Unidos, es tremendo. Y un pastor que fue engañado y cree que estuvo bueno, te recomienda. Y le recomienda al otro, y le recomienda al otro. Y toda semilla de Satanás es sembrado. Sí, traen consecuencias terribles. Ahora vamos a lo que es llamado dones de poder. Porque está dividido los 9 dones en 3. El don de hacer milagros. Ese está bueno, ¿no? Quiero hacer que mi suegra desaparezca por un rato. ¿Sí? ¿A cuánto le gustaría tener el poder de hacer milagros? Pablo se refiere a este don 2 veces en 1 Corintios capítulo 12, verso 10, y eso lo leyó el hermano Oscar, y el verso 28, cuando dice que el Señor les da por el Espíritu a algunos poderes milagrosos, y esto hace que en la iglesia estén los que hacen milagros. La expresión que utiliza el apóstol en el verso 10 es energémata, dunameón. Esto hay que preguntarle al pastor Luis, que es griego, ¿no?
Según algunos autores, la expresión cubre una serie de obras maravillosas que no son sanidades, tales como echar fuera demonios. De todos modos, estas expresiones paulinas, cuando dice Paulina está hablando de Pablo, suscitan algunas preguntas. La primera es, ¿qué son los milagros? La palabra griega que se traduce como milagros, dunameis, literalmente significa poderes. Se trata, vieron que no es dunamis, o sea poder, sino en plural, poderes. Significa poderes. Se trata de la manifestación de un poder que no obedece a ninguna ley física o natural conocida. Es un suceso espiritual y sobrenatural producido por el poder de Dios. Un prodigio, una maravilla, una señal. Ahí tienen pasajes, Hechos 2:22, Hebreos 2:4. El diccionario de la Real Academia Española define milagro como acto de poder divino, superior al orden natural y a las fuerzas humanas. Un milagro consiste en la suspensión sobrenatural de las leyes naturales por la intervención de Dios con un propósito determinado. El milagro es un acto sobrenatural en el plano natural. La conversión también es un acto sobrenatural, pero en el reino de lo espiritual, y por eso no es un milagro. El milagro es siempre un acto de poder que opera sobre las leyes que rigen la naturaleza. Yo le voy a dar un ejemplo nuestro, ¿está bien? Un ejemplo reciente fue lo del sábado. Hubo aquí un milagro, ¿está bien? Los que estuvieron, casi nadie no vino de ustedes, ¿no? Pero el sábado hubo un milagro. Acá está explicando este escritor que el milagro es cuando se opera en lo natural, no en lo espiritual. Por eso dice que la conversión no es un milagro. ¿Sí? Que no es es un milagro, pero no es un milagro en el sentido original de la palabra. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos viviendo un tiempo lindo de milagros en nuestra iglesia. Hacemos campaña evangelística, hay sanidades, liberación, gente que se sanó de cáncer, de varios tipos y que se liberaron también de demonios. Hace un tiempo atrás, hermanos, no había culto que no se manifieste endemoniado. En medio de la alabanza, solamente adoración, ya una persona se manifestaba. Y ahí estaban los ujieres, todo orando y liberando. Pero quiero decirles que, por ejemplo, un milagro que yo me acuerdo, una hermana que viene por primera vez a la iglesia un día miércoles. Los días miércoles son cultos cortitos de 1 hora. Cantamos algunas canciones, comparto una palabra y oramos. Lo hacemos como más sencillo. Esta es una señora que nunca había venido a la iglesia y una vecina le habló. Y ella viene un miércoles y tenía turno para el día viernes para que le corten las piernas. ¿Sí? Entonces ella viene porque andaba buscando un milagro por todos lados y viene a la iglesia. Nosotros hicimos una oración simple por ella. ¿Vieron? Yo ni sabía lo que le pasaba. Yo le puse las manos, le oré y se fue. Y esa señora comenzó a venir y a traer a su familia. Y un día nos cuenta el milagro, pero no el milagro, el milagrazo. Antes de amputarle la pierna, el médico le vuelve a hacer los estudios. No sé por qué, pero le vuelve a hacer los estudios y le dice, estás sana. ¿Cómo te voy a cortar la pierna? Estás sana, no tenés nada. ¿Qué hiciste? Dice, no hice nada. ¿Estás tomando algo? No. ¿Pero fuiste a algún lugar? Sí. Me fui a la iglesia evangélica. Y me oraron y yo creí en la palabra y yo creí que Dios me sanaba. Entonces dice, tenés un Dios aparte porque estás sana. Miren, ese matrimonio no falta a ningún culto. Viene el esposo, que tampoco era cristiano, vienen los hijos. Y todos los domingos yo no cocino, yo siempre me hacía mi asado los domingos. Todos los domingos ellos nos traen la comida en casa.
Todos los domingos ellos nos cocinan asado, ellos ponen de su bolsillo, ellos pagan el almuerzo, ellos nos traen, ellos cocinan, él y la esposa. Y yo un día, porque son gente que no tienen dinero, y yo un día saqué un dinero para pagarle, para decir, mira, yo voy a ayudar. Y el hombre me dice, nosotros lo hacemos en gratitud a Dios y honramos a Dios de esta forma, porque usted no se imagina la plata que gastábamos antes que Dios haga el milagro en mi esposa, en medicamentos, en los doctores. Entonces quiero decirle, hermanos, que la iglesia necesita este don. Aquí vamos a hablar de los alemanes. Es difícil que nosotros lo podamos convencer, no solo a los alemanes, a los europeos en sí. Es difícil que lo podamos convencer de decirle, mira, si aceptas a Cristo, el Señor te va a prosperar y tiene todo. Si yo plata tengo ahorro, tengo todo. Y bueno, si conoces al Señor, el Señor te va a dar paz. Y qué sé yo, fumo mi cigarrillo, ahí estoy en paz. Encima la paz que tienen acá, hermano. Las 10 de la noche no vuelan, hasta las moscas están prohibidas volar acá. ¿Sí? En Argentina están con el equipo de música. Ayer era viernes. Yo abrí la ventana y me asustaba. Dije, vino Cristo, ¿qué pasó? Un silencio. Me asusta, hermano. Los viernes en Argentina es hasta el amanecer. Tuns, 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 tuns. ¿Sí? Entonces, ¿qué le va a tocar a esa persona? Jesús dijo, si ustedes no creen por lo que yo les estoy diciendo, crean por las obras que yo hago. ¿Cuáles eran las obras? Sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, levantaba al paralítico, le limpiaba a los leprosos, hacía ver a los ciegos. Cualquier incrédulo va a ver eso y va a decir, wow. Entonces, hermanos, lo que necesita Europa no es un predicador que tenga buena oratoria, una buena elocuencia, ¿se dice? Una buena forma de expresarse. No necesitan un buen orador, necesitan alguien lleno del Espíritu Santo, con dones de hacer milagros. Entonces imagínate estamos en Alemania, un alemán que tiene dinero, que tiene su esposa, tiene su casa, su Mercedes-Benz, tiene todo, pero tiene a un hijo con una enfermedad incurable. ¿Y? Ese es su problema. Y viene a nuestro culto y el hijo sale peor. No viene nunca más. Pero ¿qué pasa que si viene a nuestro culto digo, a la iglesia, y de repente alguien qué sé yo, no hace falta que sea el pastor, alguien de ustedes va y le pone la mano y le dice, sos sano ahora en el nombre de Jesús? Y esa persona recibe sanidad. ¿Ustedes creen que el alemán va a seguir su vida como siempre? Hermanos, no solamente que se va a convertir, sino que va a comenzar a aportar para la obra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿tenemos ganas de ganar a esta gente para Cristo? Nosotros viajábamos por el centro con el tren y allá, no sé cómo se llaman los lugares donde anduvimos en el centro, miles de personas. Y yo digo, ¿cómo hacer para ganar a esta gente? Alguna estrategia Dios nos tiene que dar. Y yo siento, hermanos, que la estrategia que Dios nos va a dar acá es hacer milagros. Nadie dijo amén. Que le toque al corazón de esos incrédulos. Porque están como Grecia en la época de Pablo. Todo es filosofía, todo es filosofía. Basta de bla bla, de religiosidad, basta. Se necesita, hermanos, ver el obrar de Dios. Aleluya, yo sueño con eso, hermanos, y le pido al Señor que eso se manifieste aquí. Bueno, vamos en la pregunta, ¿para qué sirven los milagros? Así acortamos un poco. La respuesta a esta pregunta involucra una larga enumeración. Los milagros son sumamente efectivos y necesarios para el cumplimiento de la misión. ¿Saben qué dicen muchos teólogos tradicionales y acá en Europa también? Que para creer en Dios no hace falta los milagros, ni las manifestaciones, etcétera, etcétera. Pero si nosotros leemos en los evangelios la vida de Jesús,
era hacer milagro todos los días. Y si Jesús hacía milagro, Él sabe por qué es necesario los milagros. Primero, son de utilidad para la liberación milagrosa del pueblo de Dios de la mano del enemigo. Ahí tenemos en Éxodo. Segundo, son útiles para proveer a los que están en necesidad. Tercero, ayudan para servir como vehículo a los juicios y disciplinas divinas. Cuarto, sirven para confirmar la palabra predicada. ¿Sí? Predicamos del Señor. El Señor apoya la predicación nuestra con señales, prodigios y maravillas. Qué lindo. Quinto, son necesarios para demostrar el poder de Dios que opera por medio de Jesús. Sexto, son imprescindibles para manifestar la realidad y presencia del reino de Dios. Yo le decía estos días que cuando viene el reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno invisible de Dios. El gobierno invisible de Dios que cuando aparece en nosotros se hace visible. ¿Por qué? Porque ¿quién te trajo a la iglesia hoy? La policía. El reino de Dios hace que usted esté aquí. El reino de Dios hace que usted no vaya más a las discotecas y se emborrache y adultere. El reino de Dios hoy es visible en usted. El reino de Dios. Séptimo, sirve para atraer a la gente a la salvación. ¿Cuántos quieren ganar a su familia para Cristo? Octavo, son instrumentales para ayudar a aprender acerca de Jesús. Noveno, sirven para quitar impedimentos al ministerio cristiano. Décimo, nos asisten para responder a quienes lo piden o reclaman. Y finalmente son útiles para demostrar la soberanía de Dios y su buena voluntad. Hermanos, termino diciéndoles esto en este don. Dios no tiene límites. ¿Qué dije? La medicina puede curar un brazo roto. Puede curar un brazo con alguna infección. Pero la medicina no puede crear un brazo. Y nosotros sabemos, hermanos, que Dios ha hecho milagros creativos. Mujeres que no tenían un seno, o los dos, porque tenían cáncer, Dios hizo el milagro y les dio senos nuevos. Personas que le faltaba un pedazo de pierna, que le faltaba un pedazo de brazo, el Señor lo hizo. Gente que no tenía dientes, muelas, el Señor lo hizo. Gente que estaba ciego, el Señor los hizo ver. Y lo sigue haciendo a diario. A diario. Entonces, hermanos, Dios no tiene límites y para Dios nada es imposible. El don de fe. Y mi esposa, cuando leo el don de fe, me acuerdo de ella porque cuando escribíamos esto, mi esposa me decía, yo quiero tener el don de fe. Aleluya. Vamos rápido, el don de fe. No se me duerma porque el que se duerme le vamos a robar la billetera. Dice un dicho de por allá, ¿no? Cocodrilo que se duerme. Ajá, bien que ustedes saben también, ¿no? En el Nuevo Testamento describe 4 tipos de fe. Los 4 tipos de fe son de la misma sustancia. Hebreos 11. ¿Qué dice? La fe es... ¿Qué es la fe? ¿Qué dice Hebreos 11? Muy bien, pastora. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si ustedes quieren entender fe, lean Hebreos 11. Si ustedes quieren entender qué es fe, lean Hebreos 11. No verso 1, sino todo el capítulo. Pero la operación de cada tipo es diferente. O sea, la esencia de la fe es la misma, pero la operación es distinta. Primero está la fe que es necesaria para la salvación. ¿Está bien? Que la salvación es por fe. Segundo, está la fe que es parte del fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan?
Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, y ahí en eso está fe. 3, está la fe, que es la doctrina que profesamos en nuestro credo, nuestra creencia. ¿Cuál es tu fe? Nosotros creemos en Cristo, ahí en Judas. Está la fe, el 4, que es un don sobrenatural del Espíritu Santo, convicción, que es lo que nosotros leímos hoy, 1 Corintios 12, verso 9. Lo que el don de fe no es. A fin de entender mejor lo que queremos decir por fe, al referirnos al don de fe, conviene que veamos primero lo que el don de fe no es. En este sentido, no se trata de la fe necesaria para la salvación. La fe salvadora es un don de Dios, porque sin la capacidad que Dios nos concede para confiar, la fe en Cristo sería imposible. La fe salvadora es anterior a la salvación, pero el don de fe se recibe solo después de la salvación. Amén. Nadie que no es salvo puede tener el don de fe. Tampoco se trata de uno de los componentes del fruto del Espíritu. Esta es la virtud característica del creyente, que es confiable, fiel y leal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Anoche compartimos esta palabra, lealtad. Se refiere a la confiabilidad, integridad y honradez del verdadero Hijo de Dios. Es también la fe necesaria para vivir la vida cristiana. 2 Corintios 5:7. Además, no se trata del contenido de nuestras creencias. Nuestras creencias o doctrinas son las elaboraciones racionales que hacemos de nuestra experiencia de fe, a la luz de la Biblia y bajo la guía del Espíritu Santo. Los desarrollos doctrinales están más ligados a lo natural que a lo sobrenatural. Por eso hay diferentes posiciones doctrinales, aun cuando la fe es la misma. Vamos a dejar lo que dice el Peter Wagner y vamos a lo que el don de fe sí es. Vamos a plantearnos el interrogante en términos positivos. ¿Qué es el don de fe? Lo primero que respondemos es que se trata de la facultad de confiar en Dios, aun cuando todo parece estar en contra. Hermanos, cuando parece que la persona está más muerta que viva, cuando no hay un peso, pero usted le mira a la persona y la persona está contenta, la persona está confiada. Dios va a hacer algo. Yo admiro ese tipo de personas. Yo admiro, hermano, a mí me encanta estar con ese tipo de gente. Tenemos que construir. Y sí, pero no hay plata, la plata no alcanza, le agarra el espíritu alemán. Pero el que tiene el don de fe, vamos a hacerlo. Se puede, Dios va a proveer, Jehová Jireh, el proveedor. ¿Y de dónde va a salir? No sé, Dios va a mandar de algún lado, otro lado. Hermano, hay que orar para que haya don de fe. Yo tengo un dicho que nosotros no edificamos con nuestra billetera, sino con la billetera de Dios. También digo que, hermanos, vamos a edificar con la matemática de Dios. En la matemática humana, 2 más 2 son 4. Patrick, 2 más 2 son 4, ¿verdad? 4 y más 4. Este tiene más fe que yo. Hermanos, en el Evangelio no siempre 4 más 4 son 8. O 2 más 2, 4. No siempre es así. 5 pececitos. ¿5 pececitos? ¿Y 2 panes? ¿Así era o al revés? ¿Al revés? ¿2 panes y 5 peces? Hermano, ¿para cuántas personas servían? Humanamente, en la matemática humana servía para 10 personas máximo. Sirvió para más de 20.000 personas. Aleluya. El don de fe es la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo que habilita al creyente a mover montañas. Es la capacidad de aferrarse a Dios en oración rogando durante años por la conversión de algún ser amado.
Es la certidumbre de haber percibido la voluntad de Dios de tal manera que uno actúa como si el hecho ya hubiese ocurrido. Mi hijo no es un drogadicto, es un pastor. Y ya le dice, vos sos un pastor. ¿Cómo anda, pastor? Viene con el pelo parado, con olor a cigarrillo, borracho, drogado. Hola, pastor. ¿Por qué? Porque le está viendo con los ojos de la fe. Amén. Noé, Abraham, Débora, María, Pablo, Tertuliano, Martín Lutero, Sergio Schroeder, Juan Wesley, Jonathan Edwards, Hudson Taylor y Louis Gill. ¿Sí? Podemos agregar tu nombre acá. Y tantos otros fueron personas de fe. ¿Te animás a poner tu nombre ahí? Aleluya. Gloria a Dios. Yo admiro mucho la fe de mi pastor. Siempre nos enseñó a hablar por fe, a trabajar por fe, a edificar por fe, a comprar por fe. Yo compré una camioneta muy cara para mi economía, muy cara, a pagar en 5 años. Yo todos los meses necesito un milagro. Mira si flaquea mi fe de acá a un año, ¿no? Chao tu camioneta. Estoy obligado a tener fe. No soy como ustedes alemanes que tienen el ahorro. Si Dios no hace un milagro fin de semana en la iglesia, chao. El don de fe es una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu, por lo cual miren, hermanos, ¿puedo contarle un testimonio? O esto ustedes pueden leer en la casa. Estuve hace un mes atrás pasando 2 meses también, un momento muy difícil en la operación de mi rodilla. Estuve 50 días sin poder caminar, con dolores muy fuertes. Y también estaba edificando en nuestra casa, ampliando. Y bueno, no hay plata que alcance cuando uno edifica, ¿verdad? Y bueno, muchas otras cosas. Entonces, le digo al Señor, Señor, yo necesito en este mes X cantidad de dinero. Y no le pido a los hombres, te pido a vos. Porque tu palabra me enseña que tú eres el proveedor. Yo quiero decirle que el Señor ha superado ese monto. Pero a mí me llamó la atención, porque cuando uno hace el resumen mensual de lo que ingresó, uno dice, sí que fácil, entró tanto. Pero los milagros se viven a diario. Y uno de los milagros fue que yo le estuve orando al Señor, Señor, necesito 10,000 pesos para terminar de pagar al electricista y al albañil. Encima ya andaban hablando mal del pastor. Entonces, peor, me los quería sacar de encima. Los chapuceros españoles chapuceros. Y usted sabe, hermanos, que no le conté a nadie, solamente a Dios. Y termina el culto un domingo y una hermana me dice, gente pobre, y si ustedes vieran cómo viven, dice, pastor, ¿va a estar mañana? Y yo casi le dije que no, porque andaba con tantos problemas que quería estar solo, ¿no? Pero como soy pastor no puedo mentir, entonces le dije que sí. Dice, bueno, mañana vamos, dice, con mi esposo y vamos a tomar unos mates. Pues ya en los argentinos nos invitamos solos. Ya nos metimos a tu casa y ya está el mate, y en el mate tiene que haber algo dulce también para comer. Entonces vino y bueno, le hice el mate, ahí tomamos el mate. Y antes de irse saca un sobre, ahí ya me gustó el asunto, ¿no? Se puso buena la cosa, ¿no? Saca un sobre, y un sobre gordito como yo. ¿Y de dónde va a sacar plata esta hermana? Decía yo, capaz que tenga alguna carta ahí, ¿qué será? Y dice, pastor, esta es una ofrenda que el Señor puso en mi corazón. El día sábado yo estaba pidiendo al Señor misericordia. Y ese día el Espíritu Santo le habló de un dinero que ellos cobraron. ¿Y saben por qué no me entregó el sábado? Por culpa de mi amor esposa. Porque el sábado ella no aguantaba más y justo se encuentra con mi esposa y le dice, no, mi esposo anda con visita. Estaban mi mamá y mis hermanos porque vinieron para mi cumpleaños. Y dice, venite el lunes, por eso la hermana vino el lunes. Pues yo quiero decirle, hermanos, 10,000 pesos argentinos. Para ustedes no será mucho, pero para nosotros los argentinos sí. Es el sueldo de una maestra en un mes. ¿Sí? 10,000 pesos de una gente pobre.
Si me traía un rico, no es nada, no es un milagro. Al rico le sobra. Pero me trajo gente pobre, que su vehículo es una moto chiquita. Hermanos, yo digo, Señor, gracias. Gracias. Me traen plata la gente más pobre de la iglesia. Un sobrecito, pastor, vienen y dicen, pastor, esto Dios me lo trajo, me lo mandó. Antes de venir un hermano que es pobre, en el barrio más pobre de mi pueblo. Algunos no tienen ni techo, usan una lona como techo. Este hermano vino y me trajo un dinero, con lágrimas en los ojos. Entonces, ¿cómo no, hermanos, creerle a Dios? ¿Cómo no creerle a Dios? ¿Amén? Entonces nosotros muchas veces calculamos, somos calculadores y miren, esto sale 1.000 euros, no sé si lo vamos... Si Dios está en el asunto, se va a poder hacer. Nosotros estamos construyendo un templo para más de 1.000 personas. Nos sale un montón de dinero. A lo que es la economía de la iglesia no lo podemos hacer nunca. Pero lo estamos haciendo porque le creemos a Dios. De un lado a otro lado, miren, una hermana de otra provincia. Pastor, ¿usted tiene cuenta bancaria? ¿Tiene? No, no tengo. Tengo que pagarle al banco, eso sí. Dice, bueno, consígame porque le quiero mandar un dinero. No sé, el Señor empieza a tocar uno u otro y así está pasando también con el colegio allá. Y va a seguir pasando. Dios tiene a sus ángeles, Dios tiene a los cuervos. No sé ponerle el nombre que vos quieras, pero Dios lo va a hacer. ¿Amén? Bueno, vamos al don de sanidad, que es bastante parecido, hermanos, al don de hacer milagro. A diferencia que el don de hacer milagro no está limitado a una sanidad, sino que el don de hacer milagro hace todo tipo de milagro. Don de sanidades, de todos los dones del Espíritu Santo, este es probablemente uno de los más populares y más útiles. Quizás por ello mismo, la cuestión de la sanidad divina o cristiana ha sido tema de discusión durante mucho tiempo y el debate continúa. Sin embargo, no faltan evidencias suficientes en la Biblia para indicar que estos dones están no solo vigentes, sino que su ejercicio es imprescindible como parte de la proclamación del Evangelio del Reino, dada a la relevancia de estos dones y la gran necesidad de su práctica en la situación de extrema emergencia sanitaria que se vive hoy en todo el mundo, porque no se salva ni siquiera Alemania de aquí. Hay una necesidad, ¿verdad? Vamos a dedicar todo este capítulo a la consideración de estos dones y tratar de entender su significado y su utilidad. Miren, no vamos a leer esto porque nos va a llevar bastante tiempo. ¿Lo van a leer en la casa o no? Pues yo les quiero hablar de profecía y de don de lengua y terminamos. Pero quiero decirle, hermanos, que el que tiene el don de sanidad, ustedes saben que hay dones de sanidad específicos. Ahí hay un error, ¿sí? Que me gustaría por ahí que ustedes lo corrijan. Es un error nuestro. Cuando comienza la parte segunda, dice en 1 Corintios 12, 9, Pablo habla literalmente de dones de sanidades, carismata y amatón, que no es singular, sino que es plural. Entonces dice, el doble plural indica diferentes tipos de enfermedades que requieren diferentes tipos de sanidades. Ahí lo pueden borrar porque está otra vez enfermedad y ponen sanidad. ¿Está bien? Yo solamente quiero explicar eso y vamos a otros dones. Miren, hay evangelistas que ellos tienen algunas sanidades específicas. Por ejemplo, el que tiene el pie plano. No sé si se dice acá, ¿no? Entonces, ellos hacen otros tipos de milagros, pero no queda nadie con el pie plano. Todos los pies se sanan. Hay evangelistas que tienen otro, ¿sí? Sanan problemas de los huesos. Otros evangelistas, hermanos, que no dejan un paralítico sentado, todos se levantan. Y hay otro evangelista que intenta levantarlo, no se levantan. Entonces, hay distintos tipos de sanidades.
O sea que no es que un evangelista o un pastor tenga todos los dones de sanidad, sino que para cada enfermedad opera un don específico. Hay otros evangelistas que dicen, bueno, ahora el Señor les va a traer emplomadura en las muelas, en los dientes. Hay emplomaduras de oro, de otros materiales que los odontólogos han estudiado y que no saben, no existe ese material en la tierra. ¿Sí? Hay este español que va a predicar en nuestro pueblo, él tiene ese don, ora y la gente recibe emplomadura. Y a veces también las emplomaduras son con figuras. Hay una hermana en Jardín de América, escuchá esto, pastor, que tiene 2 muelas emplomadas por Dios en forma de paloma. Y esta hermana era incrédula y yo digo, ¿por qué recibe ella? ¿No? ¿Cómo no recibe? Yo toda la vida, porque yo tengo mis dientes así que ustedes ven, estos no son, algunos son dientes reales, otros me los tuve que mandar a poner y me costó mucho dinero. Mi mamá me daba la plata para el odontólogo y yo le daba al pastor Walter. Sí. Yo le daba y decía, esto es para su coche, cuando el pastor compró el primer coche y que lo pagaban cuotas y no me iba al odontólogo porque yo tenía fe, yo decía que tenía fe, que Dios me iba a emplomar, nunca me emplomó nada. Sí. Nosotros hicimos las campañas con este evangelista que tiene don de sanidades. Hermanos, recibieron sanidad, gente incrédula que no van a la iglesia, recibieron sanidad en su columna, niños, gente de cáncer, recibió sanidad porque oramos por la ropa, por las prendas, gente que ni siquiera vino a la campaña de los hospitales, las clínicas, Dios los levantó. ¿Dónde están? Nunca vinieron a la iglesia, no me trajeron ningún diezmo, hermano. Un nenito que estaba por morir, saca el familiar, saca el celular y muestra la foto. Se oró, el Señor hizo el milagro. Ahora, nosotros, hermanos, somos muy religiosos. Si no viene a la iglesia, que se joda. ¿A dónde hacía los milagros Jesús? ¿A dónde hacía el milagro Jesús? Vamos a hablar de evangelismo, me parece, El Señor Jesús salía a regalar milagros. De 10 leprosos, ¿cuántos de ellos vinieron a agradecer a Jesús? O sea que Jesús sabía que los 9 no iban a volver, igual los sanó. Entonces las sanidades no es solamente para los hermanos que diezman y que ofrendan, que se congregan y toman la Santa Cena. Esa es nuestra estructura. Hermanos, el Señor sana a todos los que creen en Él. Él los sana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Cuando ustedes ven enfermos, oren y que Dios haga el milagro. Y no hace falta que usted le traiga apuntándole con un arma a la iglesia. Que se arregle con Dios. Amén. Ese milagro o le va a llevar a la salvación o le va a llevar a la condenación. Porque no tienen más excusa. Entonces, hermanos, terminamos con los dones de sanidad y vamos al don de profecía. También lo vamos a hacer, lo vamos a hacer un poco resumido, cortito. Muchos enseñan, hermanos, que no existe más la profecía. ¿Qué creen ustedes? ¿Existe o no existe? Muchos teólogos dicen que los dones, que las manifestaciones, que las profecías y las lenguas eran para Jesús y sus discípulos y que cuando murieron los apóstoles se terminó todo. En ningún momento ustedes van a leer en la Biblia que se murió Pedro y se murieron los dones. ¿Por qué? Porque Pedro es parte de la iglesia de Jesucristo, no es la iglesia de Jesucristo. Y estos dones son dados a la iglesia. ¿Y nosotros qué somos? Somos la iglesia. Entonces, hermanos, los dones espirituales están vigentes ahora. Si usted se encuentra con un bautista tradicional o de otro luterano, no sé qué, que te dicen, porque te van a decir, porque ellos estudian así, que los dones del Espíritu Santo no son para este tiempo, hermanos, es ignorancia total.
Los dones del Espíritu Santo están vigentes hoy. La profecía que era en el Antiguo Testamento y que era en la época de Jesús sigue siendo hasta ahora. Ahora, la profecía, hermanos, no debe salirse de la palabra de Dios. Si alguien viene y les profetiza, si viene un profeta hoy, porque está activo el ministerio profético, amén, en Efesios, ¿qué dice? A unos constituyó el Señor, pastores, profeta, apóstol, evangelista, maestro y pastor. Sí, algunos dicen, no, dice apóstol no existe, profeta no. Entonces nos quedamos con el pastor y con el evangelista y más o menos con el maestro. Entonces, hermanos, sí existe el apóstol, sí existe el profeta. Ahora, hoy hay una onda que lo profético y apostólico, como que eso se durmió y ahora se despertó. Pero, hermanos, hay que tener cuidado con lo que andan haciendo. Amén. Viene un profetrucho, viene un supuestamente apóstol y viene y le dice al pastor Luis Gil, bueno, ahora yo te unjo de apóstol y ahora vos sos mi hijo espiritual. Y él queda contento, wow, ahora soy apóstol. ¿Y qué tengo que hacer? Mandarme los diezmos todos los meses. Andan así, tiran los mantos por ahí, hermano, ojo con todas esas cosas, amén. Entonces, si viene alguien y les profetiza a ustedes, ¿le van a creer o no? Amén, amén. Hermanos, y la profecía no puede salirse de la palabra de Dios. Si viene un profeta y les saca de la palabra de Dios, no es de Dios. La profecía tampoco sirve, hermanos, para matar a una persona. ¿En qué sentido? Para avergonzar públicamente, como hacían los profetas del legalista, ¿no? Dice el Espíritu Santo que te arrepientas porque mañana te vas a morir que en un accidente. Tu hijo ahora. No, hermanos, la profecía sirve para exhortar, para edificar, para animar. ¿Sí? La profecía, hermanos, no es tampoco, muchos usan la profecía como una adivinación o para ver qué es lo que va a pasar en el futuro. No está basado en eso, es una palabra específica de Dios para tu vida en una situación específica. ¿Está bien? Entonces, también la profecía te puede hablar del futuro. Pero nosotros no estamos como los mundanos que vamos al horóscopo. ¿Horóscopo se dice acá? Horóscopo, o a ir a la bruja, al brujo, a ver que me diga qué me va a pasar de acá no sé cuánto. No, hermanos. ¿Sí? La palabra dice que el que siembra, cosecha. Si estás en obediencia, estás en bendición. Si estás en desobediencia, estás en maldición. Entonces, la profecía es de Dios, es vigente. Y también Pablo le habla a los corintios y les corrige el hablar en lengua. Pero no que el hablar en lengua está mal, porque hay iglesias que prohíben el hablar en lengua. Entonces, Pablo dice, está bien que ustedes hablan en lengua, todo, pero yo quiero que profeticen. O sea que él, hermanos, Pablo, anhela que la iglesia de Corinto profetice. Y hay profetas hombres y profetas mujeres. Si ustedes leen, que no nos va a dar tiempo, están las mujeres profetas. Ahora, les hago una pregunta y termino con la profecía. ¿Es necesario la profecía hoy? ¿Es necesario, no? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, hermanos, anhelen el don de profecía. Imagínense que venga una persona por primera vez a la iglesia. Usted tiene el don de profecía, el don del profeta, ¿sí? Y le habla y hace como Jesús hizo con la mujer samaritana, que se quiso hacer la linda con Jesús y Jesús le dijo. Entonces, esta mujer fue impactada. Fue impactada por el Señor. Dijo, tú eres un profeta. Hermanos, la profecía sirve y es de edificación para la iglesia. Amén. Ahora, no hace falta que venga un profeta para que Dios te hable. Si predica la pastora, si predica el pastor Luis, si predica Oscar. Amén. Amén. Si predica quien predique, hermanos, te está hablando de parte de Dios, la palabra de Dios.
Y termino, acá dice el rechazo del don. No se olviden de leer esa parte. ¿Por qué rechazan el don de profecía? ¿Por qué hoy las iglesias rechazan? Está el don de interpretación de lengua y está el don de lengua. ¿Lo hacemos rápido sin leer? ¿Puede ser? Hermanos, no puede haber interpretación de lenguas si no hay lenguas. Para que haya interpretación de lenguas tiene que haber alguien que hable en lenguas. Interpretar las lenguas no es que la persona que tiene el don está viendo como en un pizarrón un letrero. O sea, las primeras palabras que la persona que comienza a interpretar como que las ve, las siente y después es guiado por el Espíritu Santo y habla a la iglesia. Si nosotros hacemos un estudio minucioso de la interpretación de lengua y de la profecía, son muy parecidas. Porque ¿para qué sirve la interpretación de lengua? Para edificar, para corregir y para animar. Amén. Ahora, el don de lengua, hermanos, ¿es igual que el de profecía o que los otros dones? Miren, cuando nosotros leímos al principio, ¿para qué están los dones? Dice que los dones Dios nos da para la edificación del cuerpo. ¿Está bien? Ahora, el don de lenguas me edifica a mí. El don de lenguas me edifica a mí. 1 Corintios 14. Solamente edifica a la iglesia cuando hay interpretación. No sé si me entienden. Entonces, si yo me pongo acá a hablar en lenguas ahora, y yo tengo que darle un taller a ustedes, y me pongo a hablar en lengua media hora, y no hay nadie que interprete, hermanos, lo único que hago es confundirlos a ustedes. ¿Sí? Necesito a alguien que lo interprete, porque ese don de lengua me está edificando a mí, pero ustedes se quedan. ¿Qué hago acá? ¿Sí? Con esto no está diciendo, hermanos, que nosotros no hablemos lengua. Pablo corrige a los corintios porque eran desordenados. En todo sentido eran desordenados. La Santa Cena de ellos era un desorden. Comían, se apresuraban, se emborrachaban. Eran un desastre. Entonces profetizaba uno, se levantaba el otro, profetizaba. Y Pablo los corrige. Y en el hablar en lengua también. En ningún momento Pablo, hermanos, les cierra la puerta al don de lengua. Como dicen muchos hoy, eso no es de Dios. Entonces aquí ustedes van a ver los tipos de lengua. ¿Está bien? La lengua angelical, el glosolaia, que es el hablar la lengua de Dios. Está, hermanos, las lenguas como idioma que pasó en Pentecostés, ¿se acuerdan? ¿Sí? Porque algunos dicen, no, las lenguas que hablan ustedes los pentecostales no es de Dios, porque la Biblia dice que entendían las lenguas. Esa es una de las manifestaciones. Pero también, hermanos, Corintios 13 dice las lenguas angelicales. ¿Sí? Y dice que nosotros no la entendemos. Que no la entendemos. Yo les quiero decir esto y termino con esto, hermanos. ¿Cuál era el idioma? ¿Cuál era el idioma antes que el hombre peque? Y antes que haya muchos idiomas. Miren, era una lengua, era la lengua de Dios porque Dios hablaba con el hombre y el hombre le entendía. ¿Sí o no? No era que Dios, o sea, que ellos no le entendían a Dios y que Dios no le entendía a ellos. Era un lenguaje angelical. Entonces, ¿saben qué interpreto yo? Esto es mío, no está ahí. ¿Saben qué interpreto yo con el don de lengua? Es que el Señor nos restaura. Restaurar algo es poner algo en el estado original. Entonces, yo hablo el español, ustedes hablan el portugués, el alemán y cuántos idiomas hay acá. Y ustedes saben, hermanos, que el idioma es algo que nos une. ¿Sí? Yo con el pastor Jos no tengo feeling porque él me habla y yo no lo entiendo y él no me entiende a mí. Y tiene que haber un Patrick que esté entre medio. ¿Está bien? Y en este caso, hermanos, cuando nosotros hablamos lengua, estamos en el idioma original. O sea, yo todavía humanamente no lo entiendo, pero estoy siendo edificado.
hablando en lengua. Yo me renuevo hablando en lengua, yo glorifico a Dios. Hablando en lengua puedo estar intercediendo por alguien. Yo he visto, hermanos, a ver, también el que habla en lengua, miren esto, el que habla en lengua también puede tener el interpretar lengua. La misma persona. A mí me pasó que en el púlpito estoy ministrando y comienzo a hablar en lenguas y de repente el Espíritu Santo me dice qué significa. Y lo hablo a la iglesia o a una persona en particular. Me ha pasado muchísimas veces. Entonces, no seamos una iglesia estructurada. No vamos a hablar en lengua. Pero sí seamos una iglesia ordenada. Yo estuve, por ejemplo, en iglesia que no me dejan predicar. Porque estás predicando y la hermana empieza a hablar en lengua, la otra allá, el otro allá. ¿What? ¿Qué hago acá yo? ¿Sí? Shh, cállate, déjame que yo predique. Después habla en lengua. ¿Sí o no? Porque yo predico por todos lados, hermano, y ando ahí por las iglesias súper, mega pentecostales. Y usted dice, el Señor te ama. Usted no se imagina. A mí me pasó hace un mes o 2 meses atrás, no me acuerdo. Sí, un mes y algo. Apenas podía caminar por mi rodilla, estaba recuperándome. Me voy a un velorio, donde el hombre aceptó a Cristo, un hombre que tenía cáncer y bueno, viejito, murió. Y todos los familiares, salvo algunos, aceptaron al Señor, todos los otros eran incrédulos. Y yo soy muy educado cuando voy a esos lugares y le estaba hablando bien la palabra de Dios. Le hablaba a la gente que no conocía al Señor. Y había una presencia de Dios. No sé, se desató algo. Yo sentía la presencia de Dios. Y yo estaba derramando lágrimas, no por el muerto si apenas lo conocía, sino por el Señor, porque sentía su presencia. Entonces, y estaba el intendente del pueblo. ¿Saben qué es intendente acá o no? ¿Cómo sería acá? Sí, el jefe del lugar, políticamente. Y bueno, los hago poner de pie y vamos a orar. Nunca oren por el muerto, hermano. Señor, te pedimos por este pobre muerto que se arrepienta. No, ya está. Sí, eso hacen los católicos. Yo oro por la familia, por consuelo. Y me puse a hacer gracias, Gabriel. Me puse a hacer una oración y no sé de cómo había una pentecostal filtrada ahí, que era pariente lejano del muerto. Y estaba tan linda la palabra que compartí, no porque yo compartí, sino era la palabra de Dios. Hablé del cielo nuevo, la tierra nueva, que no va a haber más lágrimas. Empezó a hablar en lenguas, mamá querida. Una sala chiquita, gente incrédula, y ella empezó. Ya me dio ganas, hermana, de tirarle por la ventana. Sí, de verdad, yo pasé vergüenza y me cortó la oración, porque yo estaba bendiciendo a la gente y me cortó la oración. Entonces, hermanos, el que habla lengua, miren, tiene la habilidad de controlar. Es mentira que el que tiene el don de lengua no puede cortar. Yo lo hablé mucho con mi esposa porque nos costaba a nosotros manejarlo eso. De repente ella ministrando la alabanza o yo predicando, a veces nos pasábamos porque es algo emocionante, ¿o no? Te emocionás y no querés parar. Pero Dios, y eso sería bueno si ustedes quieren anotarlo, nos da la habilidad de controlarlo. Dios nos da la habilidad, porque si no, no diría Pablo lo que dice. ¿Está bien? Que hablen de a uno, que respeten, porque si no vamos a parecer locos. Pero lo que sí, Pastor Luis, no hay que permitir es los religiosos que dicen, no, eso no es de Dios, el don de lengua no es para ahora. No, sí existe, es de Dios. Edifica, nos edifica y edifica también el cuerpo cuando hay interpretación. Así que yo no sé si esta iglesia tiene don de lengua. No sé si alguno de ustedes habla en lengua. ¿Sí? ¿Interpretación no hay? Hay que orar por intérpretes. Amén. Que el cuerpo esté completo. Hermano, un cuerpo incompleto es feo. Amén.
Aquí no, porque claro, porque en alemán es complicado. Termino con esto, hermanos. Miren, un cuerpo incompleto es feo. O sea, ¿es feo? De repente vas a conocer el amor de tu vida y le falta una oreja. No te vas a quedar muy contento, ¿no? Le falta una pierna. Le falta un ojo. Muy lindo chico, pero está como el pirata del Caribe. Y muchas veces cuando los dones no están en la iglesia, le falta algo. Amén. Entonces vamos a pedirle al Señor que seamos completos. Y también es importante, Pastor Luis, que lo que no tengo, lo que yo no tengo, que otro lo tenga y que yo le dé el lugar. Como yo no soy profeta, hermanos, yo permito que venga un profeta a mi iglesia. Y yo sé que es de Dios. Como yo no tengo tal milagro, tal don, yo permito a otros que vengan y que enseñen. Como no tengo el don, hermanos, de hacer milagro como tiene este español u otro evangelista, yo los traigo y hago eventos para eso. Es un complemento, nosotros nos tenemos que unir. Amén. Les invito a que se pongan en pie, por favor. Aleluya. La única manera que tu vecino conozca a Dios, que tu familia conozca a Dios, es que seamos llenos del Espíritu Santo. La única manera, hermanos, que nosotros llamemos la atención a esta gente, como en Pentecostés, que todos se acercaron, es que haya una activación sobrenatural. Si nosotros hacemos eventos, recitales o movimientos, no le llama la atención a nadie. Los recitales mundanos son mejores que los nuestros. ¿Sí o no? Tienen mejor sonido, mejores cantantes, tienen... hermanos, nosotros no tenemos que tratar de llamar la atención con nuestra capacidad humana. Tienen mejores profesionales, tienen mejores filósofos, tienen mejores educadores. Nosotros, hermanos, no dependemos de lo humano, dependemos de lo sobrenatural. Ponle la mano que está a tu lado y bendecirlo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde honramos tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque aquí estamos en tu casa, casa de oración. Aquí estamos, Señor, compartiendo los dones del Espíritu Santo. Con poco tiempo, porque esto lleva mucho a enseñar. Pero, Señor, lo aprendido de hoy es que no debemos ignorar los dones del Espíritu. Y también que debemos anhelarlo fervientemente, Señor. Padre, como una madre que anhela ver a su hijo, o como un hijo que anhela ver a su madre, a su padre. Señor, que nosotros anhelemos como hijos tuyos. La salvación ya la tenemos. Está escrito en el libro de la vida nuestro nombre. Señor, ya perdonaste nuestros pecados. Pero no me conformo con eso, Señor, porque el Evangelio no es egoísmo, sino que tú dijiste, de gracia recibiste, ahora den de gracia. Señor, como yo fui sanado, quiero que se sanen. Como yo fui libertado, quiero que se liberten. Como soy bendecido, quiero también que mi gente sea bendecido. Como no voy a ir al infierno, Señor, tampoco quiero que mis hermanos, mis padres, mis parientes se vayan al infierno. Padre, en el nombre de Jesús, usa esta iglesia. Llénalos de dones. Y aquellos, Señor, que todavía, Señor, tienen incredulidad en el corazón. Padre, y que se han metido quizás pensamientos filosóficos errados, teológicos errados, llenos de estructura y de incredulidad, nosotros reprendemos, Señor, toda fortaleza, todo argumento que no viene de ti, Señor. Reprendemos, aleluya, y que esta iglesia sea sensible a tu voz. Que esta iglesia sea sensible, Señor, al mover del Espíritu Santo. Señor, que podamos practicar y vivir tu palabra.
Señor, en el nombre de Jesús, que las personas se sientan atraídas a este lugar, porque aquí opera lo sobrenatural, aquí operan los milagros, aquí opera la liberación, aquí opera la profecía, aquí opera el hablar en lenguas. Aleluya. Señor, no queremos ser cristianos fríos o tibios, estructurados, sino llenos del Espíritu de Dios. Quédate con nosotros. Úsanos, Señor, no solo en la iglesia, en nuestro barrio, en nuestra casa, para con los nuestros, Señor. Aleluya. Tú le dijiste al gadareno, cuando tú lo libraste, Señor, tú lo dijiste: da testimonio a los tuyos. Ve a los tuyos. Señor, en el nombre de Jesús, yo tomo esta palabra para esta iglesia. Que mis hermanos puedan ir a los suyos, que son su familia, que son sus hermanos, que son sus padres, que son sus hijos. Señor, que es el tío, la tía, el vecino. Aleluya. Reciban esta palabra, porque esto es revelación de Dios. Aleluya. Siento la presencia de Dios fuerte. Ve a los tuyos. Ve a los tuyos, dice el Señor. Ve a los tuyos. En el nombre de Jesús. Hablarle y dar testimonio a los tuyos. Y toma autoridad para sanar, para echar fuera demonios. Toma autoridad en el nombre de Jesús para que lo sobrenatural se active en tu vida. Su palabra dice allí en Marcos: y estas señales seguirán a los que creen. Aleluya. No es para alguien específico, sino para los que creen. Señor, echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, hablarán en nuevas lenguas. Aleluya. Bienvenido, Espíritu de Dios. Honramos tu presencia. Señor, bendecimos el culto de mañana. Aquí con los hermanos portugueses a la mañana, a la tarde, junto al pastor Luis, su familia. Señor, declaramos un domingo de gloria. Trae, Señor, algún enfermo, que venga algún endemoniado, que venga alguien, Señor, con hambre y sed de oír una palabra específica, porque creemos, Señor, que el reino de Dios ha llegado a nuestras vidas. Y que nosotros somos, Señor, embajadores del cielo, representantes de Cristo. Y declaramos un domingo de milagros sobrenaturales en el nombre de Jesús. Amén.